Existe un avión tan antiguo que sus primeros pilotos probablemente jamás imaginaron que seguiría volando en el siglo XXI. Un bombardero diseñado cuando la televisión todavía era un lujo, cuando Internet no existía, cuando el mundo vivía aterrorizado por una guerra nuclear. Y aún así, más de 70 años después, sigue siendo una de las armas más peligrosas del planeta. Estamos hablando del B-52 Stratofortress, un monstruo capaz de despegar desde Estados Unidos, cruzar continentes enteros, lanzar suficiente poder destructivo para borrar ciudades completas y regresar a casa horas después. Pero aquí viene lo realmente increíble. Estados Unidos intentó reemplazarlo varias veces y falló, porque incluso hoy, nadie logró crear algo que haga exactamente lo que hace el B-52. Y mientras avancemos en este video, vas a entender por qué este bombardero de los años 50 todavía sigue aterrorizando al planeta entero. El avión que nació para el apocalipsis. El B-52 nació en el peor momento posible de la historia. La Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética estaban entrando en una carrera nuclear completamente paranoica. Y el Pentágono necesitaba algo específico. No un simple avión. Necesitaban una máquina capaz de cruzar océanos, entrar en territorio soviético y lanzar armas nucleares antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Básicamente, necesitaban un avión diseñado para el fin del mundo. Y Boeing respondió creando algo monstruoso. Un bombardero gigantesco, 8 motores, más de 56 metros de envergadura, capacidad para transportar decenas de toneladas de armamento y autonomía prácticamente ilimitada gracias al reabastecimiento aéreo. Cuando el B-52 voló por primera vez en 1952, parecía tecnología llegada del futuro. Y aún así, nadie esperaba que siguiera operativo 70 años después. El bombero que se negó a morir. Aquí es donde la historia se vuelve absurda. El B-52 fue diseñado originalmente para durar alrededor de 10 años. Solo 10. Después sería reemplazado por algo más moderno. Pero eso nunca ocurrió. Porque el Stratofortress hizo algo extremadamente raro en la historia militar. En vez de volverse obsoleto, se volvió mejor. Con el paso de las décadas recibió nuevas computadoras, sistemas modernos de navegación, mejoras electrónicas y armamento completamente actualizado. Por fuera todavía parece un bombardero de otra época, pero por dentro es una máquina constantemente modernizada. Y aquí viene un dato increíble. Existen familias donde abuelo, padre e hijo pilotaron el mismo avión en generaciones distintas, el mismo bombardero. Eso no tiene prácticamente comparación en la historia de la aviación militar. Puede destruir un país sin entrar en él. La mayoría imagina al B-52 volando directamente sobre su objetivo mientras lanza bombas. Pero la realidad moderna es mucho más aterradora. Hoy este bombardero puede atacar desde cientos o incluso más de 1000 kilómetros de distancia. Gracias a misiles de crucero como el AGM-86 y el Shia-SSM, el B-52 no necesita entrar en las zonas más peligrosas. Simplemente lanza los misiles y desaparece. Mientras tanto, esas armas continúan volando solas hacia el objetivo usando navegación avanzada y sistemas de precisión. Eso significa que un B-52 puede destruir instalaciones militares, bases aéreas o centros estratégicos enteros sin que el enemigo siquiera vea el bombardero. Y aquí es donde aparece la verdadera razón por la cual sigue siendo tan importante. No necesita ser invisible como el B-2. Su ventaja es otra. Puede atacar desde tan lejos que prácticamente nadie puede alcanzarlo. La capacidad de carga es ridícula. Ahora imagina esto.
Un solo B-52 puede transportar aproximadamente 32 toneladas de armamento, 32.000 kilos. Bombas convencionales, misiles inteligentes, minas, municiones guiadas y sí, también armas nucleares. De hecho, el Stratofortress sigue siendo parte de la tríada nuclear estadounidense. Eso significa que todavía hoy puede participar en una guerra nuclear real. Y honestamente, eso da miedo, porque algunas de las bombas que puede transportar poseen una potencia decenas de veces superior a la de Hiroshima. Un solo avión, décadas después de su creación, todavía capaz de alterar completamente el destino de una nación entera. Vietnam, el día en que el cielo se convirtió en infierno. Si quieres entender por qué el B-52 se convirtió en una auténtica leyenda de la guerra moderna, entonces tienes que mirar lo que ocurrió en Vietnam, porque fue ahí donde el Stratofortress mostró por primera vez el verdadero nivel de destrucción que podía provocar. Durante la guerra, estos bombarderos realizaron una cantidad absurda de operaciones sobre el sudeste asiático. Pero hubo una campaña que marcó para siempre la historia militar: Linebacker 2. También conocida como los bombardeos de Navidad. Y honestamente, fue algo aterrador. Durante varios días consecutivos, enormes formaciones de B-52 aparecieron sobre Vietnam del Norte, descargando toneladas y toneladas de explosivos sobre ciudades, bases militares y centros estratégicos. El cielo literalmente temblaba. Los motores de 8 reactores rugiendo al mismo tiempo producían un sonido tan fuerte que muchos sobrevivientes afirmaron que podía sentirse incluso antes de ver los aviones. Y después llegaban las bombas. Oleadas interminables de explosiones sacudiendo edificios, carreteras y posiciones militares durante horas. Algunos soldados describieron la experiencia como si el mundo estuviera colapsando alrededor de ellos. Las detonaciones eran tan intensas que el suelo vibraba constantemente, como un terremoto artificial creado por el ser humano. Y ahí fue cuando el B-52 comenzó a ganar una reputación casi apocalíptica. Uno de los generales vietnamitas más importantes llegó a describir los ataques con una sola palabra: apocalipsis. Porque para quienes estaban abajo, eso era exactamente lo que parecía: un monstruo invisible descargando destrucción desde altitudes enormes sin detenerse. Pero Vietnam también mostró algo importante. El B-52 no era invencible. Las defensas aéreas norvietnamitas, apoyadas por tecnología soviética, comenzaron a estudiar los patrones de vuelo estadounidenses. Y eventualmente varios Stratofortress fueron derribados por misiles antiaéreos. Para la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue una lección brutal. Nunca más volverían a utilizar rutas tan predecibles. Y justamente esa experiencia terminaría transformando completamente las tácticas modernas del B-52. Porque Vietnam demostró dos cosas al mismo tiempo: que el Stratofortress podía provocar una destrucción masiva pocas veces vista en la historia, pero también que incluso un gigante del cielo podía sangrar. El avión que puede volar más de un día entero. Ahora viene algo que parece irreal. En la Guerra del Golfo, varios B-52 despegaron desde Estados Unidos. Cruzaron continentes completos, atacaron Irak y regresaron sin aterrizar. Más de 35 horas seguidas en el aire. Imagínate eso. 2 pilotos encerrados dentro de un bombardero gigantesco durante más de un día entero. Durmiendo por turnos, comiendo dentro del avión, volando hacia una zona de guerra nuclear potencial. Y aquí es donde entiendes algo importante. El B-52 no es solamente un bombardero. Es una plataforma global de guerra. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del planeta. Y eso cambia completamente el equilibrio militar. ¿Por qué nadie logra reemplazarlo? Aquí llegamos a la gran pregunta. ¿Por qué un bombardero diseñado en los años 50 sigue siendo indispensable incluso en plena era de drones, inteligencia artificial y misiles hipersónicos?
La respuesta es mucho más simple de lo que parece, porque el B-52 hace demasiadas cosas bien al mismo tiempo. Y pocas máquinas militares en la historia lograron algo así. Puede transportar cantidades absurdas de armamento. Tiene autonomía gigantesca. Puede permanecer horas sobre una zona de combate. Es capaz de usar bombas convencionales, misiles inteligentes y armas nucleares. Y además, sigue siendo relativamente barato comparado con bombarderos stealth modernos. Eso es lo verdaderamente impresionante. Porque mientras el B-2 Spirit cuesta cifras astronómicas tanto en mantenimiento como en operación, el B-52 continúa haciendo gran parte del trabajo por una fracción del precio. Y en guerra, eso importa muchísimo. Pero hay otra razón todavía más importante: su capacidad de adaptación. El Stratofortress fue construido con una estructura tan robusta y espaciosa que cada nueva generación de ingenieros simplemente continuó modernizándolo. Nuevos radares, nuevas computadoras, nuevos sistemas de comunicación, motores más eficientes, misiles más modernos. Básicamente, el avión fue evolucionando junto con la tecnología militar. Por fuera sigue pareciendo un bombardero gigante salido de la Guerra Fría. Pero por dentro, muchas partes parecen sacadas de una máquina completamente distinta. Y Estados Unidos entendió algo muy rápido. Diseñar un bombardero totalmente nuevo desde cero cuesta cantidades absurdas de dinero y años de desarrollo. Mientras tanto, el B-52 ya funciona. Y funciona increíblemente bien. Por eso la Fuerza Aérea decidió seguir invirtiendo en él en lugar de retirarlo. De hecho, recibirá nuevos motores Rolls-Royce F-130 mucho más modernos, eficientes y silenciosos, capaces de extender todavía más su vida operativa. Todo indica que continuará volando hasta aproximadamente 2050. Y honestamente, eso parece casi imposible de creer. Porque cuando llegue ese momento, algunos B-52 tendrán cerca de 100 años de historia. 100 años. Imagínate eso por un segundo. Un avión creado cuando Elvis Presley todavía no era famoso. Siguiendo operativo en una época dominada por inteligencia artificial y armas hipersónicas. Simplemente increíble. Y quizás esa sea la mayor prueba de que el B-52 no fue solamente un gran avión. Fue uno de los diseños militares más exitosos de toda la historia humana. El B-52 Stratofortress no es el avión más rápido, no es el más moderno, ni el más invisible, pero quizás sea algo todavía más peligroso. Es una máquina diseñada tan perfectamente para la guerra estratégica que el tiempo no consiguió volverla inútil. La convirtió en una leyenda, porque mientras otros bombarderos desaparecieron, el B-52 continuó evolucionando, adaptándose, sobreviviendo. Y honestamente, eso es exactamente lo que lo hace tan aterrador. Un avión nacido en los años 50, que todavía hoy puede destruir una nación entera. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campana porque aquí veremos las máquinas militares más impresionantes y peligrosas jamás construidas.